Estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, y le damos, por supuesto, la más cordial bienvenida, doctor Tábara. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mirta? Un gusto. Un gusto siempre tenerlo aquí en este espacio informativo. Hace algunas semanas conversábamos, el panorama era otro, nebuloso, ciertamente, sí, pero no en una crisis tan aguda como hemos visto en los últimos días. ¿Cuál es la posición que tiene, en principio, Transparencia sobre todo lo que está pasando? Bueno, sin duda estamos muy preocupados, lo hemos venido señalando desde hace un tiempo, porque esta crisis política y de corrupción es prolongada y sin duda va a seguir todavía, tiene para rato, pero creo que durante los últimos días hemos sabido superar un pico de esa crisis producida con la, digamos, con el cambio en la presidencia de la República, ¿no? La renuncia del presidente Kuczynski era inevitable, luego de las últimas develaciones que se produjeron. Estaba además en un proceso de vacancia, en un segundo proceso de vacancia, y finalmente creo que el presidente Martín Vizcarra nos ha dado a todos los peruanos un mensaje esperanzador. Por eso es que nosotros emitimos un pronunciamiento un poco antes de la juramentación del presidente Vizcarra, al que le llamamos una nueva oportunidad para la democracia. No porque de por sí sea una nueva oportunidad para la democracia, sino porque podemos aprovechar esta crisis para convertirla en un nuevo impulso para reformas democráticas. Hemos visto con satisfacción que en el mensaje inaugural, digamos, del presidente Vizcarra, hay un énfasis en la lucha contra la corrupción, que es el correcto, creo que es el que necesitamos en el país. Eso supone algo que él también ha señalado, que es el respeto absoluto a la autonomía de los órganos responsables de hacer frente a la corrupción, digamos, de investigarla, sancionarla. Estamos hablando del Ministerio Público o el Poder Judicial. Creo que en esa línea está bien, va a ser muy importante las medidas que adopte o que presente ante el Congreso de la República en materia de legislación para hacer frente a la corrupción. Por ejemplo, el tema de la famosa puerta giratoria, es decir, estas personas o intereses que transitan fácilmente del mundo privado al mundo público sin distinciones. En cierta forma, desde nuestro punto de vista, es lo que le ha pasado al presidente Kuczynski. Una dificultad para distinguir lo que son los negocios privados de la función pública. Ocurre con muchos otros. Regular la gestión de intereses es un tema pendiente. Pudo haberlo hecho el gobierno bajo la conducción del presidente Kuczynski cuando recibió delegación de facultades y emitió muchos decretos legislativos. Y sin embargo no lo hizo, por lo menos no de la manera adecuada. Darle real autonomía a la autoridad de transparencia que hoy está dentro del Ministerio de Justicia como una dirección más, es otro tema que el gobierno del presidente Vizcarra podría asumir y o pedir una nueva delegación de facultades o remitirlo al Congreso, ¿no? Pero sin duda el respeto máximo a la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial es fundamental. Allí hay un tema que Transparencia ha señalado también en el pronunciamiento. El actual fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, termina su mandato en julio de este año. Estamos apenas en la etapa inicial de las investigaciones. Hacer un cambio de fiscal de la Nación en este momento podría significar un freno, un cambio de rumbo. ¿Podría haber un impacto negativo? Podría haber un impacto negativo en este momento si es que se produce ese cambio. Por eso es que Transparencia ha planteado expresamente en ese pronunciamiento una exhortación para que el fiscal Pablo Sánchez se mantenga en el cargo. La ley lo permite, permite una reelección por 2 años. Habría que ver la voluntad, ¿no? Habría que ver la voluntad, la decisión corresponde a la Junta de Fiscales Supremos, que son 6, 7 fiscales los que toman la decisión, pero nos parece que en este momento es lo que correspondería hacer, ¿no? Y luego creo que ha sido muy importante el llamado del
presidente Vizcarra, a un pacto social. Exacto. Que nos permita nuevamente recomponer las relaciones que han sido tan afectadas. Y es que esa lucha contra la corrupción necesita justamente de este pacto social. Sí, ¿no? necesita de un esfuerzo colectivo, porque ha habido y sigue habiendo, y lamentablemente parece que va a seguir habiendo choques, confrontaciones entre partidos, entre sectores, entre hermanos, en fin, que crispan la política, que alejan a mucha gente o a más gente todavía. Y ¿no? relegan temas pendientes en una agenda de desarrollo Sí, nacional, claro, ¿no? sí, sí. Sin duda hay que investigar todos los hechos irregulares y a los supuestos responsables de esas conversaciones telefónicas o esos videos grabados durante la última semana. Claro que hay que investigarlos. Claro. Y que también lo ha mencionado el presidente Vizcarra, ¿no? Sí, así no es. específicamente sobre este hecho en concreto, pero sí sobre cómo deben manejarse cualquier tipo de irregularidad. Toda irregularidad será investigada, caiga quien caiga, de acuerdo. Creo que efectivamente hay que ir en esa línea, pero eso no debe hacernos olvidar que necesitamos un esfuerzo colectivo, un esfuerzo que involucre al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los órganos de administración de justicia, a la prensa, a las organizaciones de sociedad civil, a la ciudadanía. El pronunciamiento de transparencia tiene una exhortación especial a los jóvenes. Muy bien. ¿Cuál es? Que es activar todas sus energías ciudadanas para mantenerse vigilantes, para mantenerse alertas. Nada garantiza que no volvamos a repetir una crisis como la de la última semana, y tampoco hay garantías suficientes de que esta crisis que arrastramos va a ser superada en 1, 2 o 3 años, o que en las elecciones de octubre tendremos mejores autoridades. Pero si no participamos activamente todas las personas, poniendo lo que tengamos para poner, vigilancia, exigencia, estándares altos para saber por quién votamos, para exigir que nos rindan cuentas de los gastos de campaña, para conocer la hoja de vida de los candidatos y candidatas, para exigir un lugar equitativo para las mujeres en las listas electorales y para los jóvenes también, entonces no podremos avanzar. Claro. Necesitamos eso. Y a diferencia de lo que en algún momento se dijo, de que los jóvenes no tienen memoria y se están dejando arrastrar por el odio, lo que les dicen, desde Transparencia tenemos una enorme valoración por la actividad que los jóvenes desarrollan, por su capacidad para expresarse, para movilizarse, para compartir a través de las redes sociales, de sus propias organizaciones. Y eso es lo que tenemos que potenciar. Y ahí está justamente la oportunidad de la que usted habla, de fortalecer nuestra democracia. Ya lo ha dicho un poco, ¿no? Con aquello que le correspondería a nuestras autoridades, ¿no? Al Ejecutivo, al Legislativo, pero también al ciudadano a pie. Sí, sin duda. Estamos ahora en estos meses en un proceso de elecciones al interior de los partidos políticos, ¿no? Como sabemos, el Congreso no cambió las normas sobre democracia interna y sin embargo la semana pasada tuve la oportunidad de estar en OMPE y plantear una propuesta. Y es que OMPE divulgue cuáles son las organizaciones políticas que le piden asistencia y cuáles son las que no le piden asistencia. Queremos saberlo, claro que sí. Queremos saberlo, tenemos derecho a saberlo. No están obligadas a pedirle la asistencia. Lamentablemente no están obligadas, ¿verdad? Hubo la oportunidad. El jurado propuso que la participación de los 3 organismos sea obligatoria. Y eso va a continuar. Hay que seguir en esa batalla por una reforma de verdad. Pero mientras tanto, si vamos poniendo los reflectores sobre las organizaciones políticas que son más transparentes o más democráticas y las que menos, eso incentiva, eso estimula, eso ayuda. Tenemos derecho a saberlo, como tú bien dices, ¿no? Lo mismo creo que podría hacer el Jurado Nacional de Elecciones con relación a aquellas organizaciones que consultan la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Por supuesto, la herramienta está allí a disposición de todas las organizaciones políticas y efectivamente, ¿no? Claro, son solo los partidos, los movimientos los que pueden pedir información.
pero todos los ciudadanos tenemos derecho a saber quiénes pidieron. Y el jurado podría difundirlo. ¿Qué herramientas usaron? ¿Qué filtros pusieron? De notas de prensa o en la propia web. Y entonces así los pobladores, los electores, los ciudadanos de cada lugar del país podrán saber si ese movimiento o si ese partido aprovechó una herramienta tan buena como la ventanilla única que tiene el jurado en las elecciones para conocer los antecedentes de los precandidatos. Finalmente, este esfuerzo colectivo al que ha llamado el presidente Vizcarra nos invita, pues, en otras palabras, no solo a tener buena disposición, sino a tomar decisiones. Sí, sí. En las últimas semanas, en los últimos días, escuchamos a muchos congresistas recordar la importancia de la reforma política Ahí electoral, quería ir, sí. que tanto hemos comentado acá, Mirta. Y seguiremos. Y seguiremos. Mira, nosotros estamos tomando nota de todos los congresistas de las diversas bancadas que dijeron que es que lo importante es la reforma política. Exacto. Y vamos a tomarles la palabra. Y vamos a tomar nota si en los próximos meses esos congresistas mantienen y convierten esa expresión, esa demanda, en un voto, en un proyecto de ley, en una propuesta, o si es que fue simplemente para las cámaras durante estos días. Porque la decisión de la reforma está en el Congreso de la República y hay que convertir esta indignación que se expresa en decisiones concretas. Hay que corregir el gravísimo error de permitir que los partidos no presenten rendiciones de gastos sobre financiamiento. Hay que establecer sanciones políticas cuando se recibe dinero de fuente prohibida o más allá de lo permitido. Y eso está en manos de 130 congresistas. Así es, la reforma política es una tarea de los políticos, sin embargo, los ciudadanos, como bien ha dicho el doctor Tábara, tenemos que estar vigilantes y también exigirla. Exigirla, efectivamente. El criterio de la representación es eso, los parlamentarios están ahí porque los hemos elegido y entonces hay que mantener un vínculo de atención, de vigilancia y de exigencia. Nadie tiene por qué molestarse o sentirse ofendido cuando una persona o un grupo, o una organización social le dice al Congreso, oiga, usted no está cumpliendo con este ámbito, o mire, pensamos que deberían aprobar la ley en este sentido. Claro que sí. Es nuestra responsabilidad como sociedad civil, es nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas, y no debería nadie sentir que estamos inmiscuyéndonos en terrenos que no nos corresponden. Con eso mismo, y ya para cerrar, quisiera repetir una de las frases del presidente Vizcarra durante su mensaje. La clase política y los que detentamos cargos tenemos la obligación de dar respuesta a las necesidades, demandas y aspiraciones de los peruanos y no enredarnos en peleas que terminan haciendo un enorme daño al Perú. Dentro de esas necesidades está, por supuesto, la reforma política, que no es exclusiva de los políticos, es el final para todos los peruanos. Efectivamente. Por eso es que creo que se abre una posibilidad y necesitamos calmar los ánimos. Las investigaciones y los procesos de reforma van a ser mejor hechos si es que hay un ánimo de diálogo y si bajamos un poco la crispación de la política. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctor Marita, Tábara, por habernos acompañado. Hemos conversado con Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia.